sobre la razón por la cual no se concedió a las familias del Colegio Público Valdellera, en Posada de Llanes, la solicitud para que sus hijos e hijas salieran en horario temprano a partir del 1 de junio del presente curso. Como sabe, señoría, todo lo concerniente a jornadas, horarios y organización de los centros se pone por escrito en distintas resoluciones que se publican tanto en los boletines como en Educastur. El curso pasado, por razones organizativas vinculadas al COVID, con carácter general, los centros de educación infantil, primaria y educación especial no pudieron establecer jornada reducida durante los meses de septiembre y junio. No obstante, en aquellos centros en los que de forma habitual no se disponía de servicio de comedor escolar, en esos meses pudieron reducir la jornada siempre y cuando la misma resultase compatible con el servicio del transporte escolar. Y aquí es donde comenzó el trabajo de encaje de toda la comunidad educativa. En una segunda aclaración de esta normativa, vinculada a la COVID, se especificó que solo se podrían cambiar los horarios en los siguientes casos. Aquellos que disponían de servicio de transporte escolar dependiente de la Consejería, servicio de comedor dependiente de la Consejería de Educación de octubre a mayo, que el servicio de comedor de la Consejería de Educación no se prestase durante el mes de junio y que pudieran compatibilizar los horarios con la prestación del servicio de transporte del consorcio, realizado por el consorcio. El resto de centros de educación infantil, primaria y educación especial no pudieron establecer jornada reducida durante el mes de junio. La finalidad de la modificación que acabo de mencionar, tal como indica la resolución citada, era solventar las dificultades organizativas de los centros, a fin de que cada uno pudiera adaptarse a la realidad de su contexto, con el objeto de garantizar el servicio de transporte escolar, en coordinación con los institutos de enseñanza secundaria y con el consorcio de transportes. ¿Y qué ocurrió entonces en este centro, señoría? Pues la jornada del Colegio Público Valdellera, en los meses de octubre a mayo, era la jornada lectiva de 9:30 a 2:30 y el comedor de 2:30 a 3:30. Al no poder reducir, el pasado curso, en el mes de junio, se mantuvo esta jornada, con la salvedad de que no dispone de servicio de comedor. El centro cumplía 3 de los requisitos para reducir su jornada en el mes de junio, puesto que disponía de servicio de transporte escolar dependiente de la Consejería, disponía de servicio de comedor dependiente de la Consejería de octubre a mayo y el servicio del comedor de la Consejería de Educación no se prestaba en el mes de junio. Sin embargo, no cumplía el último de los requisitos, es decir, compatibilizar los horarios de salida con la prestación del servicio de transporte realizado por el Consorcio de Transportes. Y es que, señoría, el horario de salida reducida del Colegio Público Valdellera coincidía con el horario de salida del IES de Llanes, con el que tiene rutas de transporte escolar compartidas, y por esta razón no pudieron reducir su jornada en el anterior curso escolar. Si usted me va a preguntar si se va a repetir esta situación el curso escolar, que ahora ya está iniciado, pues tal y como hemos avanzado en la comunidad educativa en las reuniones mantenidas el pasado 9 de junio y a lo largo de estas que ha habido ahora al principio de curso, pues las jornadas habituales se vuelven a recuperar y evidentemente no va a volver a ocurrir, por lo que se prevé que no haya estas interferencias que surgieron el curso pasado. Señora consejera, un pequeño matiz con lo que dijo en la anterior pregunta que yo le hice. Mírese los fondos FEDER, míreselos y mírese los ítems fundamentales para evitar el despoblamiento, a ver si le encaja o no le encaja unas subvenciones ahí. Por favor, míreselo. Eso por una parte. Por otra parte, esta cuestión a la que nos referimos, efectivamente, como acaba de decir usted, este centro educativo tenía 2 de los criterios, y le voy a decir que 3. 2 de los criterios que deberían de permitir la salida temprana, fundamentalmente porque estábamos hablando de niños y niñas que acababan su jornada escolar antes y que tuvieron que estar esperando varias horas a que vinieran a recogerlos eso, o que las familias tuviesen que buscarse la vida, como es habitual, y sobre todo, y volvemos otra vez a lo que está ocurriendo en la zona rural, volviesen a se buscasen la vida para poder ir a buscar a sus hijos y a sus hijas a la salida del colegio. Tiene un problema serio, señora consejera. Y esta es su primera presencia en esta comisión. Tiene un problema serio con el Consorcio de Transportes. Y tiene un problema serio porque tiene usted muchísimos frentes abiertos, muchas roturas de agua en diferentes puntos de Asturias, desde el oriente hasta el occidente. La razón por la cual estos niños y niñas no pudieron salir de manera temprana, no pudieron acceder al servicio, fue única y exclusivamente porque es verdad que el portavoz de Ciudadanos antes habló del Consorcio de Transportes de Asturias. Desde Podemos Asturias lo hemos dicho en más de una ocasión y volvemos a incidir. Hay una empresa dentro del Consorcio de Transportes que les marca a ustedes directamente la política que se ha de realizar. ¿Qué servicios les son rentables y qué servicios no les son rentables? Si usted me dice que el horario de salida de un centro educativo y del IES coincide, es la Consejería la que tiene que poner otro servicio, tiene que poner otro autobús, porque lo que no entendemos desde Podemos Asturias, a lo mejor su política es diferente, pero la nuestra está clara en ese sentido. Los servicios de transporte, todo lo que tenga que ver con educación, con transporte escolar, con sanidad y demás, no
tiene por qué dar beneficios. Es que incluso debe de ser deficitario. Debe de ser deficitario, porque el objetivo aquí, señora consejera, es cumplir el servicio, es garantizar el acceso del alumnado a los centros educativos. Y a Podemos Asturias no nos vale que se nos diga o se nos argumente que es que no coincidía el horario. Pues ustedes tienen la obligación de poner otro servicio de transporte escolar, porque ustedes deben de cumplir los derechos del alumnado sobre todo de la educación pública, señora consejera, que hay centros concertados y privados que no tienen ningún problema en poner servicios de transporte precisamente para facilitar ese tipo de cuestiones. Y esto no puede pasar en la educación pública. Tienen ustedes problemas con el consorcio de transportes, con la empresa ALSA en el occidente de Asturias. Lo tienen en el oriente de Asturias, lo tienen en el centro. Están ustedes poniendo servicios de taxi para 2 o 3 o 4 alumnos de manera individual, lo cual genera muchísimo más coste a la consejería y, por tanto, el erario público, porque no son ustedes capaces de sentar a la empresa que tiene el monopolio o de sentar al Consorcio de Transportes de Asturias y que nos explique de manera transparente qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué hay servicios que se permiten decir que es deficitario o que no es deficitario? Y, señora consejera, yo lo lamento, pero en esta circunstancia lo que no podemos entender y no vamos a mirar para otro lado es que todos los años al inicio de curso, hay problemas con el servicio de transporte. Y yo he de decir que el otro día le escuché dar unas declaraciones y, francamente, me quedé un poco estupefacta, porque justificaba usted la situación, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el occidente, y es absolutamente y totalmente injustificable, y sobre todo desde un partido político de izquierdas o un gobierno de izquierdas. Es injustificable. Dele usted una vuelta a la situación. Si usted se compromete a darle una vuelta a la situación y a poner las cosas en su sitio, a garantizar el transporte escolar para todo el alumnado asturiano, sepa usted que va a tener a este grupo parlamentario y a esta diputada de su lado y se peleará por lo que haga falta, incluso por la solicitud de mayor inversión en la Consejería de Educación, que es algo que venimos demandando desde el inicio de la legislatura. Nada más. Gracias. Bueno, como dije anteriormente, tenemos cantidad de rutas y cantidad de dificultades que puedan surgir. Pero tenemos que tener claro que con la cantidad de alumnado que movemos no podemos decir que ocurren cantidad de cosas en una gran magnitud, porque las incidencias son las que son, pero también es verdad que son 900 rutas. Con lo cual, también es importante decir las cosas con un poco de rigor. Yo en ningún momento minimizaría ningún caso de ningún alumno o alumna, y menos el del occidente. Se ha tomado muy en serio por parte del Gobierno. Tanto es que al poco de llegar, llevaba yo unos días, me estaba reuniendo con el consejero Alejandro para poder organizar el tema y ver qué posibilidades hay. Por supuesto que es importante e intentamos darle respuesta. A día de hoy lo que contempla la norma es aquel alumnado que está dentro de la escolarización obligatoria, y queremos estudiarlo con datos para poder ver si podemos dar una solución. Eso es lo que estamos haciendo respecto al occidente y al alumnado de bachillerato que usted me ha apuntado. Pero, sin ninguna duda, es una prioridad nuestra, del Gobierno y mía como consejera, mejorar todos los temas relacionados con el transporte. Pero, claro, la norma recoge lo que recoge y, entre ellas, tiene que tener la posibilidad de que sean transportados y que haya flota suficiente para llevar al alumnado. Por tanto, esa premisa que mencioné antes no se cumplía porque era imposible. Nos sentamos un montón de veces. Yo estaba en aquella dirección general para poder solucionar eso y no había flota. Hay compañeras aquí que lo vivieron conmigo y saben que no se pudo solucionar todos los casos. Se solucionaron muchísimos, pero no se llegó a todos, muy a mi pesar. Estamos cada día trabajando porque lleguemos a ellos. Este es mi objetivo prioritario y cada día trabajamos en mejorarlo. Pero necesitamos coordinarnos, por supuesto, con otras consejerías, con otras instituciones y también con el Consorcio de Transportes, que es el que actualmente nos da el servicio. Muchas gracias.